separation confirmed. Dragon, separation confirmed. Stage 1 is transonic. Landing legs have deployed. And Falcon 9 has landed. Hello everyone, my name is Jesse Anderson and I'm a production and engineering manager here at SpaceX, and I will be your host for SpaceX's 60th launch of 2022. While today is our final Starlink mission of the year, it's the first of Starlink's upgraded network. Under our new license, we are now able to deploy satellites to new orbits that will add even more capacity to our network. Ultimately, this enables us to add more customers and provide faster service, particularly in areas that are currently oversubscribed. Now, the teams are currently tracking no issues with the vehicles or spacecraft. Bueno, no hay problemas. Jesse Anderson es la voz en inglés. Tenemos allí hace rato que estamos con un problema grande de audio que estamos tratando de revisar, pero no encontramos nuestro problema. Si alguno de los expertos que nos han ayudado antes quieren comunicarse luego del streaming, vamos a estar disponibles a ver si lo podemos solucionar. Está todo luz verde. El lanzamiento se espera teóricamente que sea dentro de 6-7 minutos. 3:56 dice la cuenta regresiva. Esta vez el Falcon 9 va a retornar en el barco Drone a Shore Follow Gravitas. Me encanta el ruido de las válvulas. We are also coming up on propellant loading completion. At the T-3 minute mark, we will have liquid oxygen loading including on the first stage, and T-2 minutes, we will have second stages liquid oxygen loading. Y esta chica es la que habla un montón, sí, Jessie. Stage 1 lock load. Jessie no para de hablar, es cierto. T-3 minutes, Falcon 9's first stage is fully loaded with RP1 and liquid oxygen. Bueno, la primera etapa está completa ya. Completa de oxígeno y queroseno, ya está. Y falta 1 minuto para completar de llenar la segunda etapa. Último lanzamiento del año, ¿eh? Vamos a disfrutarlo. Bueno, de paso saludar así rapidito, a ver si... Just under 30 seconds away from liquid oxygen loading completion on the second stage. Once that concludes, that will conclude propellant loading for Falcon 9. Rubén, Javier Capochetti, Rodrigo Pérez, Rosa Sierra, infaltable, gracias Rosa, Made. No quiero saltearme a nadie. Adrián Braga. Tomando unos mates, decía Javier Capochetti. Y Rodrigo Pérez llegando del trabajo muerto de cansado. Stage 2 lock load complete. Bueno, etapa 2 completa, ¿eh? 1 minuto 40 segundos para el lanzamiento. Vamos arriba. Joseph Requena, que saluda de Barcelona, muchas gracias. Magali Ponce también, feliz año. GPS 3 Space Vehicle 4 and 5, and 5 previous Starlink missions. Reusability allows SpaceX to refly the most expensive parts of the rocket, which in turn drives down cost of space access. Now, after liftoff and stage separation, the booster is scheduled to land on our drone ship, a short-fall Gravitas, which is currently stationed in the Atlantic Ocean. And as you can see on your screen, the weather out there at the moment is a bit unfavorable, but we are optimistic for today's recovery. Pero se la juegan igual, ¿eh? El tiempo, el clima está complicado en el barco. Ya vimos el viento y lluvia que hay, pero SpaceX se la juega igual ahí, ¿eh? Bueno, luz verde del director de vuelo. Dijo, go for launch. Volumen al máximo, vamos.
T-minus 30 seconds. 30 segundos. T-minus 30 seconds. Vamos a sacar el audio de misión de control para no duplicar. 15 seconds. 15 segundos. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Starlink 5-1. Go Starlink, go ahead. Pitching downrange. D chamber pressure count. Telemetry nominal. You are currently watching the 60th launch. Potencia y telemetría nominal. Qué lindo que es escuchar el ruido de un cohete así en la madrugada, ¿eh? Vehicle supersonic. Supersónico. Vehicle has throttled down in preparation for max Q, which is coming up here in a Bueno, few seconds. acaba de desacelerar para pasar por máximo Q. Desde Canarias, Sachinet saluda. Great news, we have passed through max Q. That is the largest structural load that the Oye, si vehicle no hables, sees por favor. during ascent. SpaceX, could you please hold down this audio in English? Only rocket sound. Now we are just about a minute away from a few events happening back to back. That is main engine cutoff, Impact is chilling. stage separation, We need a and separate audio, SpaceX. Necesitamos un canal de audio aparte. now MECO, Bueno, or viene main el engine momento cutoff, de, is where de we shut corte de down all motor. nine of those Es M1 increíble que engines. tenga que bajarle la voz a Jesse. Now that helps slow the vehicle down in preparation for stage separation, where the first stage separates from the second stage. First stage will make its way Bueno, para la back down gente to nueva, Earth, scheduled dos o tres to cosas land on pasan a ahora. shortfall of gravity. Apagan los motores, los 9 motores de la primera etapa, se separan las etapas, enciende la segunda etapa, sueltan las cofias, o sea, los carenados. Y bueno, We are estamos coming viendo up on those few hacia esos events here in motores. just a few Vamos a ver el seconds. corte de motor en unos pocos segundos. Y luego esta primera etapa se prepara para volver y aterrizar en el barco dron. Nico. Momento de corte de motor, acá lo vemos. Stage separation confirmed. Separación confirmada. Y a ver el encendido ahora de la segunda etapa. Impact Ahí está. ignition. Confirmada, la segunda etapa encendió. Qué lindo el rojo vivo ese que se ve. Y ahora las cofias. Ahí a la derecha, Fairing separation y confirmed. se vio una de las cofias. Hay Now, as you may have una de just estas cofias que le llaman la cofia activa, no sé si sabían eso, MVAC que es engine la que venting on the realmente second hace la stage as separación. La well otra va as por fairing impulso deploy. nada más. The Y después left-hand tienen screen cada is a view una, from the first tienen stage. depósitos de nitrógeno para poder compensar y regular el ingreso, para que sea un reingreso controlado. La parte final la hacen con los On your right-hand paracaídas. screen, you are seeing a view from the second stage, looking forward at our Oh, Starlink miren a la payload. izquierda la costa de la Florida, cómo se ven las luces de las ciudades. Mientras ese booster viene preparándose para caer. Now, both fairing halves that flew today are flight proven, which means that they have flown before, and we will attempt to recover the fairing halves again using our recovery vessel Doug. Bueno, las cofias ya son voladas anteriormente y la va a recuperar o va a intentar recuperarlas nuevamente el barco Dog. Es un reloj, la verdad, sí. SpaceX en estos lanzamientos los tiene tan dominados que sinceramente es un reloj lo que hace. Today's mission marks SpaceX's yo tengo un 60th mosquito launch acá. of the year. As a reminder, Starlink is a satellite internet constellation designed and Bueno, manufactured. esta vez los satélites que están lanzando le va a permitir a SpaceX reforzar áreas donde hay exceso
de solicitudes para cobertura. Trajectories. We are getting good callouts, both vehicles following nominal trajectories. A Chinet saluda, a Rosa dice feliz año, Luis Acevedo también. Just now joining, the first stage is making its way back down to Earth, while our second stage is making its way to its targeted drop-off orbit for our Starlink payload, which you see there on your screen. Bueno, nos quedaron mostrando la imagen de la carga, ¿no? Los Starlink, los satélites. Just under a couple minutes away from the entry burn on the first stage. Estamos a muy poco del First stage encendido has a couple more de burns reingreso, than eso, the de esos entry tres burn motores and centrales, landing burn. pero me encantaría ver una imagen del Entry burn is booster, where no 3 solo of de the la 9 carga. M1D Señor engines director, reignite and help to slow the vehicle down estoy encima de la as it telemetría. Uy, enters back perdón, into the perdón. Earth's atmosphere. No estaba chequeando eso, ya me quito ya Well, de ahí. today is our final Starlink mission of the year. It's the first of Starlink's upgraded network. Under our new license, puedo. we are now able to deploy satellites to new orbits that will add even more capacity to our network. Ultimately, this enables us to add more customers quedé, and ahí provide está. faster service, particularly in areas that are currently oversubscribed. Ahí estoy, telemetría a la derecha y a la izquierda. La telemetría a la derecha obviamente es de la etapa que sigue hacia la órbita llevando esta carga, y a la izquierda el booster que lo vemos ahí, lo vemos con el encendido. We're just about 30 seconds away from the entry burn beginning on the first stage. Again, that Stage is 2 FDS is saved. Again, that is 3 of 9 M1D engines reigniting. And you should see that on your left-hand screen, while your right-hand screen is a view from the Stage second 1 stage. FDS is saved. Bueno, ahí está, Stage ahora one, sí. entry burn, Ahí está startup. el encendido. Ahora sí tenemos el encendido. And there, as Seguramente you era el may have enfriamiento lo que heard, as estábamos well viendo. as visually can see on your screen, 3 of 9 M1D engines have reignited. This burn will last about 20 seconds long. 20 segundos de encendido alcanzan para desacelerar unos 2.000 kilómetros por hora o 2.500, que hacen la primera parte de la desaceleración. El resto lo hace la Stage one, atmósfera entry burn, shutdown. y el And we último have just encendido had the entry burn de aterrizaje. shut down. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Vamos a ver cómo le va. Next up, in about a minute from Con el now, mal we tiempo, will con lluvia. have Ahí the se ve, stage 1 ahí se ve el landing agua, burn seguramente eso es beginning lluvia. on the first stage. Now, while the first stage landing burn is on, we will also have SECO 1 on the second stage just shortly after that landing burn begins. Landing burn lasts about 20 seconds, so we'll hear some call-outs and wait for a confirmation of good orbit on this second stage. We'll hear Stage one, transonic. Bueno, We'll está hear some of those transónico events happening back to back. Again, la we are primera just about etapa. 30 ¿Qué seconds significa away que from está the landing pasando por la burn velocidad del beginning on the sonido? first stage. Stage 2 is on terminal guidance. Bueno, guía interna terminal de la etapa 2, o sea que está aterrizando en este momento, como quien dice, en la etapa final. No nos han dicho nunca cómo hacen la guía terminal esta. Yo imagino que tiene un sistema muy Stage one, landing parecido burn. al sistema de aterrizaje por And instrumento there de you los can see on your aviones. left-hand screen, Y ahí lo stage vemos 1 has corrigiendo lit con one sus engine to aletas prepare for landing on y our su drone ship, a encendido del motor de short fall of aterrizaje. gravitas. Ahí se ve el barco, ahí se ve el barco. Con mal tiempo Landing inclusive leg deployed. al medio. Ah, no, qué increíble, qué increíble. Stage one, landing confirmed. Confirmado. And Impact Falcon shutdown. 9 Confirmado. has landed. This marks our 159th overall landing of an orbital class rocket, including both 159 Falcon 9 and aterrizajes. Falcon Heavy missions. No sé cómo se dice Nominal esto, orbit ¿no? insertion. Pero se dice que And increíblemente also great SpaceX news, we did have sigue levantando SECO la 1 vara. and heard a call out for confirmation of good Agencias orbital espaciales del insertion. mundo, sigan mirando esto, sigan mirando como SpaceX sigue levantando la vara. Quien no se ajuste de esto está fuera del campeonato. Qué increíble. And there you can see MVAC engine has shut down.
Bueno, y el So motor de vacío stage se acaba 2 de is now apagar. carrying 54 Starlink satellites into low Earth orbit. Bueno, y ya están Thank you so much for joining us today, and we will see you again tan next prontos time. para soltarlos en órbita, pero ya está, terminaron. No nos muestran más nada. No nos muestran más nada. Qué lástima. Vamos a repetirlo. Vamos a aprovechar a repetir el lanzamiento. Lamentablemente, SpaceX se ha tomado ya las del caso y no hace más streaming completos. Es increíble esto, ¿no? Vamos a tener que disfrutar nuevamente. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines full power. And liftoff of Starlink 5-1. Go Starlink, go ahead. Pitching downrange. And 1D chamber pressure zone. Power and telemetry nominal. You are currently watching the 60th launch of 2022 Falcon 9 carrying our Starlink payload out into space. Vehicle supersonic. Tatuca dice 10 minutos y usted madrugando como una bestia para ver esto. ¿Cómo no voy a madrugar 10 por estos 10 minutos impresionantes del día? Max Q. Great news, we have passed Lo through único que Max Q. lamento that es la voz de Jesse is below tapándome the el ruido del vehicle motor. sees during ascent. Now we are just about a minute away from a few events happening back to back. That is main engine cutoff, Impact is chilling. stage separation, En Back and Chilling se acaba de escuchar que quiere decir estamos enfriando el motor de vacío para arrancarlo de la segunda etapa. now MECO, or main engine cutoff, is where we shut down all 9 of those M1D Recuerden, engines. mientras los 9 motores siguen empujando, dentro de muy poquito se cortan todos esos motores y sigue la segunda etapa. Entonces hay que enfriarla para poder ponerla en marcha. First stage will make its way back down to Earth, scheduled to land on a shortfall of gravitas today, while the second stage continues with the Starlink payload and igniting that second stage engine. We are coming up on those few events here in just a few seconds. Nico. Bueno, corte de motores, Stage separation confirmed. separación confirmada y se vio y habrá encendido del motor de vacío. And back ignition. Una coreografía que le viene saliendo bien desde hace 159 vuelos, ¿no? Increíble. Fairing separation confirmed. Separación de las cofias. Lo hacen parecer tan fácil esto Now, que as you may have just me encantaría seen, tener we una had empresa espacial así, MECO, ¿no? stage separation, MVAC engine igniting on the second stage, as well as fairing deploy. Your left-hand screen is a view from the first stage, and you can see those grid fins deploying there. On your right-hand screen, you are seeing a view from the second stage, looking forward at our Starlink payload. Bueno, mientras seguimos con esto, vamos Both un fairing halves segundito. that Díaz, flew today are flight proven, which means that they have flown before. ¿qué le and we will preguntarías attempt to recover the fairing a halves Tim again Dodd using our recovery si vessel tenés la Vidal. oportunidad de charlar con él unos minutos? Lo estamos coordinando. Tim Dodd va a ser nuestro entrevistado en el canal. Va a estar en vivo. Apronten las preguntas. Vamos a estar con Tim. Estamos coordinándolo. Estamos charlando fuertemente. Muchas gracias a todos los que están apoyando para que esto sea posible. Lo vamos a tener acá en el canal.
Today's mission marks SpaceX's 60th launch of the year. As a reminder, Indodo va a volar a la Luna en la misión de Maezawa, en el primer vuelo de Starlink que van a orbitar la Luna. Ha sido elegido como tripulante, uno de los 8 que va a acompañar a Maezawa, y estamos coordinando una entrevista con él en vivo, en directo, acá en el canal. Obviamente nadie se lo va a poder perder, ¿no? Vamos a estar con él en directo. Vayan pensando en las preguntas. Oportunidad única. Just now joining the first stage is making its way back down to Earth, while our second stage is making its way to its targeted drop-off orbit for our Starlink payload, which you see there on your screen. Lorellano, que saluda por las transmisiones, dice felicidades. Just under a couple minutes gracias away a todos. from the entry burn on the first stage. First stage has a couple more burns. That is the entry burn, and then followed Sí, by the tenemos landing un burn. próximo lanzamiento el 30 de diciembre. Entry burn is where 3 of the 9 M1D engines will SpaceX. reignite and help to slow the vehicle down as it enters back into the Earth's atmosphere. While today is our final Starlink mission of the year, it's the first of Starlink's upgraded network. Under our new license, we are now able to deploy satellites to new orbits that will add even more capacity to our network. Ultimately, this enables us to add more customers and provide faster David service, Amengol, particularly muchas gracias también por estar ahí. when oversubscribed. Aquí estuvo lloviendo, dice Esteban Mesa Rabasa. Cachinet también, dice lluvia calma. Bueno, acá tenemos buen tiempo, pero no es tiempo de verano como debería ser. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, se viene el encendido de reentrada. We're just about 30 seconds away from the entry burn beginning on the first stage. Again, that Stage is 2 FDS is saved. 3 of 9 M1E. Bueno, lo que acabamos de escuchar decía, etapa 2, el sistema terminador de vuelo está en seguro. ¿Qué significa eso? Que ahora, a partir de este momento, la etapa 2 no va a ser destruida si algo sale mal. Es algo estándar. Stage 1, entry burn, start Bueno, up. encendido de reingreso. And there, as you may have heard, as well as visually can see on your screen, 3 of 9 M1D engines have 3 de reignited. los 9 This burn will Merlin last about 20 seconds long. encendiendo para desacelerar el reingreso de este booster. Que va a aterrizar en el barco Drone a Short Follow Gravitas, que está en el océano, a más de 600 kilómetros de la costa. And we have just had the entry burn shut down. Both vehicles continue to follow nominal trajectories. Bueno, ambos vehículos Next continúan up, sus in about a trayectorias. minute from now, we will have the stage 1 landing burn beginning on the first stage. Bueno, en un minuto va a aterrizar, ¿eh? Vamos a tener el aterrizaje, el encendido de aterrizaje Is on. con We un will motor also solo, el motor have central. Seco 1 on the second stage, just shortly after that landing burn begins. Landing burn lasts about 20 seconds, so we'll hear some call outs and wait for a confirmation of good orbit on this second stage. We'll hear Stage 1 transfer. Muy buenos días, feliz We'll año hear para some of those todos, dicen events archivos. happening Muchas back to back. gracias Again, amigos we are por just estar ahí about 30 seconds apoyando. away ¿Eh? from the landing burn beginning on the first stage. Madre dice, ahí no hay día fijado para entrevista, no, estamos coordinando justamente eso, estamos mirando las agendas. Ya teníamos algunas fechas tentativas, pero nosotros también tenemos nuestra agenda bastante complicada. Me imagino que Tim tiene una agenda brutal. Entonces no es fácil la coordinación, porque tiene que ser un día que también puedan estar todos. Pero se viene la entrevista, ¿eh? Team Dodd en el canal. Everyday Astronaut va a estar con nosotros. Ahí está el aterrizaje, qué brutal. No me canso de verlo, no me canso de verlo. Bueno, esa es la noticia. Team Dodd de Everyday Astronaut, aquí lo tenemos a Tim, va a estar con nosotros, va a estar en directo, en un live stream en nuestro canal, preguntas y respuestas, obviamente,
Van a poder preguntar lo que quieran. Vamos a transmitirle a Team en directo. Vayan pensando en las preguntas. Vamos a tener... No va a ser corto, va a ser una entrevista corta porque evidentemente, digo, tampoco podemos robarle todo el día a Team. Pero me encantaría poder hablar con él y charlar sobre todo, sobre la misión Diarmul y qué es lo que piensa Tim sobre eso. Bueno, estamos con el final. Nos vamos, lamentablemente. Nos vamos con los créditos, ¿no? A ver si podemos poner los créditos. Bueno, un abrazo enorme, mil gracias a todos, espero que pasen unas muy felices fiestas, que el año que viene sea igual o mejor que el anterior. Tenemos que tener fe en que sí, en que lo va a hacer. Vamos a disfrutar, como siempre digo, con los amigos, con la familia y vivamos el día a día. Les agradezco enormemente el apoyo de siempre, un abrazo enorme, nos vemos el 30 creo, ¿no? El 30 tenemos un nuevo streaming, a un nuevo lanzamiento de SpaceX. Un abrazo enorme, los quiero mucho. Chao.